Buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días, hermano. Dios lo bendiga. Bueno, en la semana pasada nos quedamos, estudiamos el versículo, el capítulo 23, de 20 a 23. Y hoy vamos a empezar con el capítulo 24. Entonces, si nos recordamos lo que sucedió la semana pasada, ¿qué fue lo que sucedió la semana pasada? A ver si me acuerdo. Ay, qué memoria la mía, Señor. Pero bueno, mientras aprenda yo algo. Pues yo sé que Moisés se llevó al pueblo al pueblo de Israel afuera de Egipto, y ahí estuvieron pidiéndole cosas, comida y agua y todo les dio Dios. Una de las cosas que podemos ver es de que Dios le habló a ellos de que él le iba a mandar para otra tierra, para la tierra prometida, y cuando llegaron a esa tierra, de que no sirvieran a los dioses de ellos. ¿Tú me entiendes? Eso es una cosa que es fundamental para ellos y también es fundamental para nosotros también, para sí. que nosotros nos podamos seguir viendo a Dios y nosotros podemos seguir. Pero digo, como los ídolos y todo eso, o sea, está bien, no debe uno, porque nadie de los ídolos dio la vida por nosotros más que Cristo. Seguro que sí. Entonces, vamos a empezar capítulo 24, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaré desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová. Ellos no se acerquen ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las cosas de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová había dicho. Ya eso lo han repetido ya como 3 o 4 veces, que ellos dicen de que van a hacer Todo lo que dice. lo que Jehová Sí. dice. ¿Ok? Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Fíjate, Moisés tomó la mitad de la sangre y tomó el libro del pacto. El libro del pacto era lo que estaba escrito, ¿no? Que creo que eran los 10 mandamientos, ¿no? Entonces le dice, y se lo leyó al pueblo. Y entonces el pueblo dice: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ellos están diciendo eso, lo han dicho ya como 7 o 8 veces. Lo están diciendo, vamos a ver si lo cumplen. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el suelo, sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre el príncipe de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Qué dice aquí? Mas no extendieron su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Mira, usted sabe de que Jehová había dicho que lo mirara a él, ¿Qué? que lo viera a él.
iba a ser Mi nada papá más decía los que 6. Se iba a morir. No, decía papá que nadie podía ver así. Entonces, fíjate que aquí él lo vio. Los ancianos, Ujú. los ancianos vieron a Dios. ¿Tú me entiendes? Dios no le hizo nada, que él lo dice aquí en el versículo 11. Mas no entendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Eso que no le hizo nada a ninguno de ellos. Ellos lo vieron. ¿Te me entiendes? Entonces Jehová dijo a Moisés: sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedras y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió hasta que volvamos a vosotros. He aquí Aarón y Hur, y están con vosotros. El que tuvieron asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí. La nube que cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Qué quiere decir? De que cuando Moisés subió para allá, la gloria de Dios estaba ahí y se puso como una nube. Entonces eso representaba la gloria de Dios. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Fíjate, estuvo ahí entre Moisés, estuvo allí 40 días y 40 noches. ¿Quién más estuvo en el desierto 40 días? Pues fue cuando llovió 40 días y 40 noches en el Great Flood que dice. En el en el Nuevo Testamento, ¿quién estuvo en el desierto 40 días? En el Nuevo Testamento, ¿quién estuvo en dónde? En el desierto. En el desierto, Jesucristo, ¿no? Jesucristo estuvo 40 días en el desierto. Yeah. Ahí fue donde... Ese número dice, porque hay muchos porque tiene similitudes, porque la Biblia tiene similitudes, igual como 7 días, son 7 días y 7 lámparas, ¿tú me entiendes? Y como ahora mismo él le estaba diciendo de que la nube estuvo, lo cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. De eso tiene mucho simbolismo. Y creo que el número 7 es como una cosa cumplida ya. Creo que es, no sé muy bien, ¿tú me entiendes? Pero eso más tarde lo voy a averiguar bien y se lo voy a decir. Ok. 25. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad de corazón, tomaré mi ofrenda. Fíjate, le está diciendo de que le diga a los hijos de Israel de que le den ofrenda a él y que se la den de corazón. Dios quiere que las cosas sean voluntariamente, no quiere de que decirle lo que tiene que dar, ¿tú me entiendes? Él quiere que las cosas se la den espontáneamente. No quiere que lo hagan nomás porque tienen que hacerlo. Sí, que lo hagan por amor, ¿tú me entiendes? Esta es la ofrenda que tomaré de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pela de cabras y piel de carneros, teñida de ojos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso arómito. A él le gustaba como las Aromático. aromas bonitas, ¿verdad? Que oliera bonito. Sí. Piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Fíjate. Habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo
y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué quiere decir? Que todo como él se lo diga, que lo haga, Moisés lo debe de hacer. Versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro. Oh, no. No me haga eso. Y la cubrirá de oro medio, y su altura de 1,5 codos, y la cubrirá de oro, pero por dentro y por fuera. Y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por el anillo a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harán un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza en un propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el precipitario, su rostro en el frente del otro, mirando al precipitorio los rostros de los querubines. Y pondrás ¿dónde me quedé? El precipitario. Okay. De... Pero no se cambió, ¿no? No, allá no. Dice, mire, y pondrás. Ok, y por el propiciatorio encima del cerca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Versículo. El propositorio. El propositorio, verdaderamente no sé bien, pero te voy a explicar ahora, te voy a buscar lo que dice el propositorio. Yo creo que el propositorio es el libro de la ley. Creo, no sé, no quiero, ¿cómo se llama esto? Ok, déjame ver qué quiere decir. No. Mejor vamos a ir aquí. Ok, vamos a ver. No, mejor vamos a ir aquí. Ok, ¿dónde está? Dice la mesa para el pan de las proposiciones. Se está demorando esto aquí ahora. Ok, mírala aquí. Vamos a ver qué dice.
Es un tabernáculo. Oh. Tabernáculo quiere decir que como un cuarto. Sí, ahorita vamos a ver bien. Sí. Ok. Ya entendí. Ok. Es un tabernáculo. Lo dice ahí. Profesor, es un tabernáculo. Y se llama así un gentil. Vamos a ver qué quiere decir tabernáculo. Vamos a buscar bien. Tabernáculo. Ay, Dios. Vamos a darle ahí a ver si nos manda para allí. Ay, nos mandó. Ok, tabernáculo. Los israelitas conocían los enormes templos que existían en Egipto. Pero para la peregrinación por el desierto no era posible erigir nada parecido a ellos. Dios dio instrucciones a Moisés para que hiciera un santuario portátil en forma de tienda desarmable en hebreo, y se utilizaba varias veces varios términos para referirse a él. Ese era el Tabernáculo. ese era un tabernáculo. Era un lugar donde... Sí, se le podía llamar diferentes nombres. Sí. ¿Me entiendes? Ok, sí. Entre ellos está en Mizcán, que significaba habitación, porque era un lugar donde Dios habitaba. A veces se decía Mishá, como para ofrecer ofrenda a Jehová. Ellos Y también, hermano, dígame, ¿era otra lengua la que hablaban entonces o qué, hermano? ¿cuál? Sí. Sí, ellos hablan otra lengua. Porque los nombres no dan con lo que tenemos nosotros. No, ellos hablan No, otra porque ellos lengua. tenían su lengua, como nosotros tenemos la de nosotros. Por eso es lo que a eso de Todas estas Biblias que nosotros tenemos ahora han sido traducidas. ¿Cómo han sido Sí, traducidas? a la lengua en inglés y la lengua español. Y, Entonces, la lengua era, ¿cómo se llama? Yo la sé, pero se me olvidó. Pero era otra lengua. sí, en el Era, ¿cómo se llama? los israelitas hablaban arámico, creo, y también hablaban en hebreo también. Pero era también mucho el hebreo, ¿verdad? También, El hebreo sí. y el arámico hablaban, tenían sí, dos sí. idiomas. Sí. Pues, Entonces, fíjate como dice aquí el versículo 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de la pieza, con el propiciatorio harás lo que querubines de sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el precipitario, su rostro el uno enfrente al otro, mirando el precipitorio del rostro de los querubines, y pondrás el precipitorio. ¿En dónde lo pondrás? Vamos a ver. No, pues aquí en inglés dice que eso quiere decir cherubim. Y cherubim son los angelitos. Sí. Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo las alas propicitorias, su rostro el uno frente al otro, mirando el propositorio, los rostros de los querubines. Y pondré el propositorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propositorio, y de entre dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa, y harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos,
sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se alegrará. De oro fino lo harás y pondrás sobre la mesa el pan de las proporciones. Delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie a su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de los mismos. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos de candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en las cañas centrales del candelero, 4 copas en forma de la flor de almendros y sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así, para los 6 brazos que salen del calendero, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo de una pieza, labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. También sus despabilidades y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todo estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Fíjate que Dios le está diciendo cómo lo debe hacer. Entonces Dios quiere de que lo haga de esa manera. Entonces, oiga, hermano, pero mucho oro. ¿y mucho oro? A Dios le gusta el oro. Oiga, tiene buen gusto, ¿Eh? ¿Le gusta Yo el oro? también me gusta el oro, pero no tengo nada De oro. No, pero como que a él le gustaba lo bueno y lo que oliera bonito. Una de las cosas que yo me estaba dando cuenta, ¿no? Es que él le está dando todas esas órdenes Ujú. a Moisés para que la gente, para que Moisés hiciera las cosas como él lo quería que lo hiciera. Él siempre ha querido de que la gente le haga caso a él. Sí. Por eso él está diciendo los detalles, que lo haga así, que lo haga asado, Sí. para que lo hagan como quiere. Ajá. Entonces, a mí me parece que esas son pruebas que él está haciendo a Moisés y le está diciendo para que hagan las cosas como él quiere, porque él quiere que todos nosotros le hagamos caso. Eso es lo que quiere Dios. ¿No me entiendes? Capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de las cortinas de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas, las unas con las otras, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrá las 11 cortinas. Unirás 5 cortinas aparte y la otra 6 cortinas apartarás y doblarás la sexta cortina enfrente del tabernáculo.
y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, el borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina segunda unión. Hará asimismo 50 cochetes de bronce, los cuales meterás por las lanzadas y enlazará la unión para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra de la cortina, colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de la cortina de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado. Y la tienda, una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y hará para el tabernáculo tabla de madera de acacias que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrás cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de esta plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán debajo, abajo, y asimismo se juntarán por su alto con su gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 cortinas, que de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacias para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y la barra de un medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Ahora que estamos estudiando esto, ¿no? Me puse a pensar, ¿no? De que a veces cuando nosotros compramos cualquier cosa, un televisor, o compramos cualquier cosa que viene en las instrucciones de cómo lo debemos hacer. A veces que nosotros no leemos las instrucciones y lo hacemos a nuestra manera. Entonces, a él le está dando las instrucciones a ver si le ponen atención. Sí, a Moisés, porque eso es lo que quiere Dios, de que uno le haga caso a todo lo que él diga. Y fíjate como dice aquí en el 28, y la barra de un medio pasará por medio de las tablas, de un extremo al otro, y cubrirá de oro las tablas y sus aras, sus anillos de oro, para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzará el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo, fíjate, también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y le pondrás sobre el cuarto, sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los cochetes, y meterás allí del velo adentro el arca de testimonio. Aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Bueno, ahora usted se recuerda, fíjate como dice aquí, pondrás el velo debajo de los cochetes, y meterás allí
del velo adentro, el arca del testimonio. ¿Qué quiere decir? Que el arca del testimonio lo va a meter en la mesa que hizo, ¿no? ahí, aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Qué quiere decir? De que el arca del testimonio va a estar metido en el lugar del santísimo. Entonces, el velo va a estar dividido el lugar santo del santísimo. Ay, santísimo. ¿Ustedes se recuerdan qué sucedió cuando Jesucristo fue crucificado? En el templo. ¿En el templo? ¿Sí? Bueno, en el templo cuando Jesucristo fue crucificado, el velo que separaba Se abrió. el santo, Ujú. los santos del santísimo, se partió. Se partió, sí. Ah, sí, eso sí. Ya me acuerdo. Eso sucedió cuando Jesucristo fue crucificado. Sí, estaba me acuerdo. ¿Qué quiere decir? De que ya no había más pacto. Ah, sí. Eso es lo que sí. quería decir. Sí, porque cuando él Fíjate. falleció, después de su muerte hizo un nuevo pacto, Sí. ¿verdad? Entonces, Eso es. En ese teléfono. Entonces eso es para que tú veas que la Biblia es lo más bonito que hay, como nosotros podemos aprender las cosas. Fíjate cómo dice, en el lugar del santo y el santísimo, y pondrás, eso en el 34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado del sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de remarcador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capitales de oro, y fundirás 5 bases de bronce para ellos. Fíjate, una cosa también que ahora me estoy recordando, Ujú. él está diciendo cómo tiene que hacer el tabernáculo. Entonces, el templo muchas veces, creo que fueron como 2 veces, el templo fue destruido. El templo fue destruido como 2 o 3 veces. Y después podemos ver de que cuando lo volvían a hacer de la misma forma de que Dios le había dicho a Moisés que lo hiciera. Porque el templo fue destruido 2 o 3 veces anteriormente. Después, antes de Cristo, fue destruido como 2 o 3 veces. Y de todo, y cuando ellos lo volvieran a hacer, cuando Salomón hizo el templo también, Ujú. lo hicieron de la misma forma de que Dios se lo había mandado a Moisés. Lo había ordenado Cristo. El altar, no, eso no lo tengo que leer yo, sobre. Paramos, seguimos así. Vamos a seguir. Porque yo quiero ya que se termine ya también ya todo. todo esto. No, digo, pero hay cosas que no se fija uno y esas tienen un significado. Sí, sí. Pero ahorita que después me acordé, pero... No, prácticamente yo quise leerle todo esto más o menos, ¿no? Para llegar a la conclusión de que viéramos qué es lo que sucedía entre los santos y el santísimo, que eso había sucedió cuando Jesucristo se murió, que el velo se partió en 2. Ujú. Pero de todos modos, para que tú veas lo que es la vida, los judíos seguían yendo al templo y seguían adorando a Dios y seguían llevando cosas ahí y sabiendo bien de que ya el lugar ese ya se había separado. Ujú. Pero que ellos seguían ignorantes, ¿no me entiendes? Y ya Dios ya no estaba ahí. Ellos estaban haciendo las cosas por su cuenta, Por su cuenta. porque ya era a través de Jesús. Ujú. Ya el pacto ese ya se había acabado, entonces Jesús fue el que hizo el nuevo pacto. Ujú. Que todo tiene su significado, más que necesita uno pensarlo bien, acordarse. Sí. Vamos a hacer el 27. Harás también un altar de madera, acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirá de bronce.
Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfillos y sus braseros. Hará todos sus utensilios de bronce y le harán un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrá dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirá de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar. Cuando sea llevado, lo harán hueco de tablas de madera que fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para su lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus mudaduras de plata. De la misma manera, al lado del monte del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus moldaduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 13 basas, y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, y del azul púrpura y carmesí y lino torcido de obra de remarcador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata, sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todos sus servicios y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Las estacas de bronce también. Y mandarás a los hijos de Israel que te mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacerle arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de la reunión. Afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden de Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatus perpetuos de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Qué quiere decir? De que también le va a poner hoyo para que esté prendido las 24 horas las 24 las 24 horas del día, que esté prendido. En ese tiempo no eran 24 horas. ¿No me entiendes? Creo que eran 12, pero para que estuviera prendido, siempre estuviera prendido. Y entonces Aarón y los hijos que son los levitas, eran los encargados de llevar las cosas acerca del tabernáculo, eran los encargados en eso. Tenían que estar ahí cuidando el aceite. Sí, seguimos, vamos a seguir. Pues ya quiero que esto ya, yo creo que va a llegar hasta el 30. Ok. 28. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Bueno, mira, es mejor aquí, parar aquí, porque ya aquí ya viene ya. Bueno, vamos a seguir, sí.
Mira, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes a Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, que le haga vestiduras para la honra y para que esté hermoso. Y tú hablarás todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría. Mira, yo esta parte aquí, hasta aquí, yo no estudié esta parte, ¿me entiendes? Entonces verdaderamente esta parte está buena. Está buena y debemos, quiero recalcarla bien, ¿tú me entiendes? Porque está muy bonito y aparte de eso quiero recalcarlo todo lo que quiere decir. Sí. El hermano no es nuestro papá Dios. Entonces, verdaderamente yo no he estudiado esa parte. Entonces, hay muchas cosas que son fundamentales que nosotros tenemos que analizarlas. Entonces, quisiéramos dejarlo eso ya para... ¿O quieres dejar ahí para la otra semana? Sí, para la otra semana. ¿De qué? El 28. Oh, le puse en el inglés. That's not mine. Ay, ¿dónde estamos? El 28, ¿no es ya? Sí. Sí, pues aquí viene parte aquí que ya es como para los hijos de Moisés, para los hijos del hermano de Moisés. No está. Pero todas esas cosas estaban hechas con pura cosa buena, con plata y con oro. Porque ese es lo que